Amigas y amigos, bienvenidos una vez más a Leyendo para ti. En esta ocasión, con la entrevista al escritor Albert Villanueva. Bueno, Albert, un placer enorme tenerte aquí en Leyendo para ti, eh, que es una manera también de estar vinculado al Delta Noticias, que tú ya nos conoces desde algún tiempo. Mm. Y me gustaría que nos contaras un poco de tu vida, ¿no? De, por ejemplo, por empezar por algo, ¿desde cuánto hace que escribes? Hola Enrique, muchas gracias por la invitación a charlar un ratito contigo. Y la pregunta que me haces es desde cuándo escribo, pues empecé a escribir de adolescente en el colegio. Eh, Recuerdo que cuando estaba en COU, en el preuniversitario, gané un concurso en el colegio y el profesor de literatura me animó y me dijo, hostia, tira para adelante, que tú sirves para esto. Y yo dije, bueno, este hombre está muy mayor ya y no sabe lo que se dice. ¿Sabes? La verdad es que sí, que seguí escribiendo para mí narraciones cortas, que ahora me cuestan muchísimo, pero entonces solo hacía narraciones cortas. Y escribir, por tanto, desde hace mucho tiempo, publicar desde hace mucho menos, porque yo siempre digo que para escribir primero hay que leer mucho Ujú. y yo creo que me he estado preparando durante mucho tiempo leyendo para poder escribir, ¿sabes? Entonces, el primer libro lo publiqué en 2017, o sea, hace 6 añitos. ¿Lo tienes a mano? Sí, este es el primero que publiqué, que no es una novela, se titula Yo no quiero ir a esta escuela, Ah, qué yo bueno. no quiero ir a esta Además escuela. tachada, ¿no? Sí, claro, sí, Él sí. está tachada. No a la escuela, no a esta escuela, Claro. porque yo soy profesor, llevo casi 40 años ejerciendo de profesor y el sistema educativo español lo sufrí como alumno y lo he seguido sufriendo como Como profesor, docente, claro. como docente. Y entonces empecé a escribir unas reflexiones sobre los fallos que yo le veía al sistema educativo, una cosa muy personal y para mí, y al final me animaron a publicarlo, lo publiqué, como te digo, en 2017 y le tengo que agradecer que a esta obra de no ficción fue la que me empujó a retomar una novela que yo había empezado 10 años atrás y que por cuestiones laborales y por cuestiones familiares la había arrinconado, era esta, Por hacer a tu muerte compañía, que es una novela de carácter histórico, podríamos decir, aunque tiene mucho de investigación, tiene toques de novela negra, pero sobre todo está basada en una época muy concreta de la historia de España y por tanto la etiquetan como novela histórica. Y esta fue la primera novela, la primera obra de ficción con la que me puse. Y a partir de ahí, pues el camino estaba abierto, que era lo que yo quería, perder un poco el pudor y ese miedo a Ese miedo publicar. natural que tenemos todos los que escribimos. Tenemos todo. Y que lo tenemos cada vez que acabamos una nueva novela, ¿eh? Sí, Porque sí, yo bueno. ahora, la que he publicado hace un mes y medio, cuando la acabé, decía, uy, no sé yo si esto se va a publicar, no sé si vale la pena. Pero bueno, después vienen los lectores que son los que te dicen, te dan la palmadita en la espalda y te animan, ¿no? Tú ahora, ¿qué es lo más próximo que tienes en cuanto a presentaciones? El- Ahora estoy acabando la primera fase porque el libro se publicó, me parece que fue el 20 y algo de octubre Ujú. y este mes y medio ha sido una locura porque he tenido 2 actos por semana, he tenido presentaciones en Gavà, en Viladecans, en Barcelona, en Teruel, en Valencia. Y ahora lo que me queda de aquí a Navidad es este próximo viernes, el día 15, estaré en Abacus, en San Boy, Perfecto. el viernes por la tarde, desde las 6 hasta las 8. Y después tengo presentación el sábado 23 en Madrid, en la Biblioteca Iván de Vargas. Esas son digamos, las dos últimas de esta primera fase.
ahora descansaremos durante las Navidades y hacia mediados o finales de enero empezaremos una segunda vuelta de presentaciones y actos. Cuéntanos un poco de tu libro, de qué va, dentro de qué temática se instala, digamos, se encuentra. Yo comencé lo que iba a ser una trilogía protagonizada por un inspector de los Mossos d'Esquadra. Por tanto, iba a meterme de lleno en la novela negra, que es mi género preferido como lector. Yo he pasado diversas fases a lo largo de mi vida, pero desde hace 30 años prácticamente el 90% de lo que leo es novela negra. En sus tiempos leí toda la sudamericana, leí la novela social española de los años 50, pero desde hace 30 años prácticamente es novela negra. Y era lo que yo en el fondo quería escribir. Y entonces organicé, programé, guionicé 3 historias protagonizadas por un inspector de los Mossos d'Esquadra. Publiqué la primera novela, es esta, Pactos, que va por la segunda edición, Pactos, y ahora, hace justito 6 meses y medio, se ha publicado la segunda, que es Rencores. Son 2 historias conclusas, los casos son independientes, pero evidentemente el peso del personaje del inspector Pruna es muy importante en las 3 novelas, porque Pruna, como buen protagonista de novela negra, es un ser un poco atormentado, ¿no? Es una de Ah, las características de los protagonistas de novela negra, ¿no? Hay, hay protagonistas de novela negra que están atormentados por el alcohol, otros por las relaciones con familiares. Mi personaje está atormentado por su pasado. Entonces hay un pasado que poco a poco a lo largo de las 3 novelas vamos viendo, vamos desentrañando y vamos conociendo. Incluso podría decir que vamos viendo un poco también cómo el inspector Pruna, mientras van avanzando las historias, va recuperándose un poco, va recuperando un poco ese pasado y va haciendo un poco las paces con ese pasado. sí, se hace catarsis en definitiva y Exactamente. Sí, sí, sí. suele Él, suceder. él tiene un pasado que además de que le atormenta, tampoco ha hecho nada por dejarlo atrás. Uh, no puedo, tengo que hablar un poquito así con medias palabras, pero quiero que se me entienda. El inspector Pruna podía haber decidido eh, dar carpetazo a su pasado y empezar una nueva vida, y él no lo ha querido hacer nunca. Entonces, ese pasado lo lleva encima, en el fondo, porque él quiere, y lo Claro. lleva un poco. Yo pongo el ejemplo, juego mucho con la metáfora del anillo. Él lleva un anillo eh, que lo lleva, no se lo ha quitado nunca, y que siente la necesidad de tocarlo muy a menudo y jugar con él, porque ese anillo es el que le une a ese pasado, y lo hace mucho, un poco como un cilicio de aquellos que se ponían los monjes para hacerse daño, para producirse dolor, ¿no? Autoflagelarse, sí. Pues un poquito eso es lo que hace él, ¿no? Con su pasado. Y al final de Rencores, al final de la segunda novela, parece intuirse un poquito ya esas paces con su pasado del inspector Bruno. ¿Vale? Eso es un poquito lo que he querido conseguir con ese personaje. ¿Es un personaje que está basado en un hecho real? ¿Te apoyas en algún hecho real? ¿O has Mira, ido sacando cosas de hechos reales que a veces no sí, he ido sirven sacando para... cosas de casos reales, pero el personaje sí que es un poco un homenaje a un amigo mío que era Mosso d'Esquadra, aquí, que era el jefe de los Mossos d'Esquadra de Viladecans, y que murió hace 4 o 5 años de un cáncer fulminante. Y Perdona, perdona, te pregunto el nombre. Prunera, Joan Prunera. Joan Prunera. ¿Lo conocías? Sí, Eh, Era también amigo mío. pues ya está. Por eso mi Y personaje es la se primera llama. noticia que tengo y aparte Sí, me has dejado tocado. sí. Pues sí.
Por eso mi personaje se llama Miquel Pruna. En catalán, prunera es Sí, sí, el el árbol de árbol, las claro. prunas, de las ciruelas, ¿no? Sí, sí. Y era un poco un homenaje al Joan, sí. Eh, Bien, pues en la primera historia, en Pactos, nos encontramos con que el inspector Pruna, que ha huido de Gabá, que él mmm, rompió con Gabá, tiene que volver a Gabá porque su madre está en una residencia de ancianos y le avisan de que ha muerto. Bueno, él viene a enterrar a su madre, pero aquello que parecía una muerte natural, él descubre una cosa que le hace sospechar y empieza a investigar y ve que la muerte no ha sido tan natural. Entonces ahí empieza a investigar la muerte de su madre, que le lleva a arrastrar también una cosa del pasado, porque cuando yo decidí escribir ficción, decidí que todas mis novelas iban a pasar en Gabá. Gabá no solo iba a ser el escenario de las novelas, sino que iba a ser también protagonista de las novelas. Y entonces en todas mis novelas iban a aparecer hechos históricos de mi ciudad. Y en esa novela, en Pactos, eh, la historia nos lleva al año 62, cuando aquí en Gabá hubo unas riadas, unas lluvias torrenciales, que muchos inmigrantes de Andalucía y Extremadura que habían venido, que estaban viviendo en la riera, en cuevas y en chabolas, lo perdieron todo y ahí empezaron 14 años de penurias hasta que les concedieron un piso. ¿Vale? Pues esa parte histórica de Gabá también se tiene que enfrentar Pruna cuando descubre que su madre no ha muerto de manera natural. ¿Vale? Esa es la primera historia de Pruna. Cuando Pruna solventa el caso, entierra a su madre se prepara para irse de Gabá, justo en ese momento avisan en comisaría de que acaba de aparecer un cadáver en las minas prehistóricas que hay aquí en Gabá, en las minas neolíticas que hay en Gabá. Y ese final de Pactos es el inicio de Rencores. Es el inicio del segundo caso, porque no a nos partir cuenten de los ahí, finales, porque si no, no lo van a comprar. no, pero ese final de Pactos es solo el inicio no tiene nada que ver con la historia de Con la Pactos, sino historia, que claro. Sí, es sí, el lo final, ¿no? trascendente es la historia. Exactamente. No, no el Y ahí, destino, sino el camino, ¿no? exactamente. Y ahí empieza Rencores, en el cual Pruna tiene que enfrentarse con un asesino, podríamos decir, en serie. Todo el que. A mí no me gustan los asesinos en serie porque nos los imaginamos muy americanos, muy histriónicos, y no es el caso, no es el caso de ese asesino, que irá dejando un cadáver en cada uno de los lugares históricos de la ciudad. ¿Vale? Y esa será la Interesante. trama de Rencores. ¿Y tienes preparado algo para leernos de Rencores, como para Sí, tenía. introducirnos y al mismo tiempo que nos pueda crear Sí, ese gusanillo que de alguna manera lleva al lector a luego a comprar el libro, que es de lo que se trata, porque no hay mentira que hay un escritor que publique un libro y no le interese la parte de que si se vende o no se vende. Eso no es verdad. sí. Es A la todos, parte más desagradecida. sí, Es porque la parte más siempre se desagradecida, vende pero menos de lo que uno desearía, sí, ¿no? O sí, necesita. no. Y yo me dijo una persona entendida del tema del marketing, me dijo, es que cuando el libro lo acabas, ese libro se convierte en un producto y el Claro, producto hay que venderlo. Y claro, claro, los escritores somos escritores, no somos vendedores, claro, ¿no? claro. Entonces es una fase la más desagradecida de todas. Yo digo que un libro tiene tres fases: la preparación, la documentación, la escritura, y después viene la parte del marketing, que es a la que no nos gusta, la que se come muchísimo tiempo, se come muchísimo tiempo, y la que difícilmente da grandes satisfacciones, ¿sabes? Pero bueno, es lo que hay, es lo que hay. Bueno, pues mira, yo en mis novelas, en Pactos y en Rencores, eh, entre medio de los capítulos, de vez en cuando, aparecen algunas páginas en letra cursiva, Ujú. eh,
escritos en primera persona y que nos dan a entender que es otra voz. No es la voz del narrador omnisciente que nos va explicando la historia, sino que es la voz del asesino. Sí, ¿vale? Perfecto. Y os voy a leer un fragmentito, el primer fragmento que aparece de ese asesino, que es la primera página de la novela. Voy a leer dos fragmentos, ¿vale? El inicio dice: no temas, te prometo que no sufrirás al morir. La cara del joven expresaba un terror intenso, acuoso, apelmazado por las horas, no sabía cuántas, que llevaba encerrado en aquella pequeña habitación. Se había despertado estirado sobre una cómoda cama en una estancia decorada con unos pocos muebles de Ikea. Hacía mucho tiempo que no tenía tantas comodidades a su alrededor, pero rápidamente se percató de que la única puerta estaba cerrada por fuera y no había manera de abrirla. Las ventanas también estaban aseguradas y era imposible ni siquiera subir la persiana. Fue en ese momento cuando comprendió que estaba prisionero de no sabía quién y ni por qué. Y avanza un poquito y dice: solo puedo darte las gracias por formar parte de mi plan. Por eso, hasta que llegue el momento de tu muerte, quiero que te sientas bien, que no te falte de nada, que no padezcas innecesariamente. Ya sé que te puede sonar extraño, pero necesitaba piezas para la partida que voy a jugar y nadie mejor que gente como tú. Gente que lo ha perdido todo, gente que no ha ganado nunca. El joven no fue capaz de levantar la mirada que tenía clavada en el suelo. Era inútil luchar por intentar comprender lo que estaba pasando. Las palabras que escuchaba se alzaban desde la garganta de un loco y ahora era él quien parecía abocado a una demencia insana que le llevaría a la muerte. No temas, te prometo que no sufrirás al morir. Ese es el inicio de Rencores. Ya me enganchaste. De eso se trata, de eso se Ya me trata. enganchaste, ya me enganchaste. Recuérdame los lugares porque nos estamos quedando sin tiempo y que Bien, eso pues quede retenido en la mente de los demás. ahora de aquí a final de año vuelvo a decir que estaré el próximo viernes, día 15, desde las 6 hasta las 8 de la tarde en Abacus, en la librería Abacus de San Boy, que está en la calle Industria número 16. Y el sábado 23 estaré en Madrid, en la biblioteca Iván de Vargas. El sábado a las 12 del mediodía estaremos allí haciendo una presentación. Lo del Abacus es firma, es solo sesión de firmas. En Madrid sí que hacemos presentación y allí explicamos un poquito, hacemos una charla explicando un poquito los orígenes de la novela, sin destripar mucho, porque hablar de una novela de este tipo es difícil Claro, claro, por no eso. destriparla, entonces hablamos más del proceso que no de la novela en sí. Bueno, un gusto, Albert. Un gusto, sinceramente, no va a ser la última vez que tengamos ocasión de hablar. Un abrazo muy grande, que tengas Muchísimas gracias, Enrique, de muchísimo verdad. éxito y unas muy felices fiestas. Igualmente, muchísimas gracias a ti por darme la ocasión de charlar de literatura, que a mí me lo paso muy bien hablando de literatura. Y gracias a los oyentes y a animaros a leer, sobre todo a acercarse a los libros y son unas buenas fiestas estas para pedirle a los Reyes Un libro o de al Papá regalo, ¿no? Noel cualquier libro, sí. Muy Es verdad. bien. Un abrazo y Un gracias. abrazo muy fuerte. Hasta luego. Gracias una vez más, amigas y amigos, por haber estado aquí en Leyendo para ti. Si les ha gustado esta entrevista, a mí personalmente me ha gustado mucho, pero si les ha gustado a ustedes, que es lo principal, que son los destinatarios de la misma, les pido encarecidamente, un dedito para arriba, les pido encarecidamente que la compartan. Y si aún no te has suscrito, dale a la campanita y suscríbete también. Yo estaré, como siempre te digo, cada vez que tú estés de ese lado con muchísimo gusto leyendo para ti.